Podemos ver a Jesús. 5806-19. Predicado el jueves por la noche, el 19 de junio de 1958 en el Textile Hall en Greenville, Carolina del Sur, 1 hora y 35 minutos, 1. Inclinamos nuestros rostros un momento para orar. Dios eterno, es nuestro privilegio inclinarnos ante tu presencia para implorar tu misericordia, sabiendo que no nos rechazarás. Porque así se ha dicho y está escrito en las Escrituras. Pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, y te será concedida. Así que sabemos que nos escucharás, al venir en su nombre, que es todo suficiente. Y oramos para que nos visites esta noche de una manera muy especial, derramando tu presencia en cada corazón, condenando al pecador para avergonzarlo y llevarlo al arrepentimiento, y animando al caminante, para sanar al enfermo y al afligido. Y que sea glorificado tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta mañana, en el desayuno ministerial, les pregunté a los ministros que representan a esta convención, ¿debería dejar de predicar y orar por los enfermos las próximas 2 noches? Y se votó unánimemente que orara por ellos. Siempre lo hago. No era predicador, así que ahora lo sé, sin duda. Pero es un privilegio obrar bajo la unción divina del poder supremo de Dios en cualquier ministerio que Él me decida. Simplemente sirvo lo mejor que puedo con todo lo que tengo. Y confío en que algún día, cuando todo termine, Él dirá, bien hecho. En lo poco que me tocó hacer, hice lo mejor que pude. Así que confío en que Él lo entenderá y dirá, bien hecho, ese es mi deseo. 3 Y ahora, esta noche, como llegamos un poco tarde, el hermano Joseph me contaba que el servicio se había demorado un poco. Hace unos momentos, estaba orando en las escaleras y conocí a algunos buenos amigos, el hermano Hall, de Chattanooga, y a muchos otros ministros, y les estreché la mano y conversé con ellos. Los escuché cantar esas canciones evangélicas de antaño, y es algo que te conmueve. Y ahora, esta noche, antes de orar por los enfermos, debo explicarles cómo cambiar su forma de pensar, pasando del servicio evangelístico a otro tipo de evangelismo, la sanidad de los enfermos. Y quiero que conste que se ha hablado de la sanidad divina con mucha rudeza muchas veces. Y esto se debe a que se ha tratado de muchas maneras diferentes. Pero la sanidad divina es parte del Evangelio, porque se incluyó en la expiación. Si la antigua expiación incluía sanidad divina, sin duda, una expiación mejor también la incluiría. La Biblia dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 4 Ahora bien, no creo que esta sanidad divina signifique que una persona tenga el poder de sanar a otra. Ahora bien, quiero que intenten escuchar con atención. Sé que es intenso, pero intentemos soportarlo solo por unos momentos para que captemos el mensaje. Y si no sabemos cómo abordar este tema, mejor lo dejamos pasar. Porque nunca intenten hacer nada a medias. Si solo hacen una parte, pero hagan lo que hacen bien, completa y completamente. Porque si no saben para qué se acercan a Cristo ni cómo hacerlo, se lo perderán. Ahora bien, la sanidad divina no es algo que cualquiera pueda hacer. La sanidad divina es un acto de fe en una obra consumada, que Cristo consumó en el Calvario. Ningún hombre tiene poder para sanar. Ni siquiera Jesús tenía poder para sanar. Todos lo sabemos. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, sino mi Padre que mora en mí, quien hace las obras. Así que, si el Hijo de Dios no tenía poder para sanar al azar, ni por sí mismo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, dijo. Y si no se atribuyó el mérito de sanar a los enfermos, ¿cuánto más debería cualquier hombre de hoy, o de cualquier otro tiempo, abstenerse de recibir honores de quienes dicen que sana a los enfermos? Es un completo error. Si pudiera sanarte, podría salvarte. Porque es en la misma expiación que la obra consumada se completó en el Calvario por nuestro bendito Señor. Y es tu fe personal en la obra consumada de Cristo en el Calvario lo que trae tanto la salvación como la sanidad. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 5. Podría decir aquí, ¿cuántas personas han sido sanadas en 5 años? Varias manos se levantarían. ¿Cuántas han sido sanadas, o salvadas en 25 años? Muchas manos se levantarían. ¿Cuántas han sido salvadas en un año? Se levantarían manos. Ahora bien, por un lado, eso era correcto, y por otro, incorrecto. No fuiste sanado hace 25 años, ni hace un año. Pero fuiste sanado y salvo hace 1900 años. Cuando Jesús murió en el Calvario, resolvió el problema del pecado y la cuestión de la enfermedad. Porque allí donde fue herido por nuestras transgresiones, con sus llagas fuimos sanados, y la obra completa se consumó en ese momento. Y entonces, tu fe personal en esa obra consumada recibe la recompensa de lo que Él hizo por ti en el Calvario. Así que fuiste salvo hace 2000 años, pero aceptaste tu salvación hace 25 años, hace 1 hora, hace 5 minutos. Fuiste sanado hace 2000 años, puedes aceptarla ahora mismo. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que mi ministerio nunca ha sido muy efectivo en Estados Unidos, porque la gente ha sido instruida en la antigua tradición judía de imponer las manos a los enfermos. Eso nunca se les enseñó a los gentiles. Y al pueblo estadounidense se le enseña eso, imponer las manos a los enfermos. Cuando murió la hija de Jairo, Jairo, siendo judío, le dijo a Jesús, ven, pon tu mano sobre mi hija y vivirá. Pero cuando el hijo del gentil enfermó, dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Jesús se dirigió a los judíos y dijo, no encuentro una fe así en Israel. Miren, el camino gentil es aceptar su palabra. Y esta es la palabra de Dios. Y creo que todo esto es palabra de Dios. Y creo que Dios puede hacer cosas que no ha escrito en la palabra, pero me gusta, hay mucho en ella con lo que puedo lidiar, justo lo que Él prometió. Ahora bien, no quiero nada menos ni nada más, sino todas sus promesas, porque Él murió para que yo las tuviera. Así que la sanidad es una de sus promesas. Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Marcos 5:23. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, ven ahora y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Lucas 7:6. Entonces Jesús se fue con ellos. Y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Lucas 7:7. Por lo cual ni me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi criado sanará. Lucas 7:9. Y oyéndolo Jesús, se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 7. En el Antiguo Testamento, muchos de ustedes, eruditos, saben que existía una forma de averiguar si un profeta decía la verdad o no, o si un soñador, si su sueño provenía de Dios o no. Lo llevaban al templo y ante el Urim Tumim, que era el pectoral que Aarón usaba con las 12 piedras. Y entonces, cuando el profeta profetizaba, por muy real que pareciera, si esa luz sobrenatural no parpadeaba, una conglomeración de todas las piedras juntas emite una luz, entonces el profeta estaba equivocado. Por muy bueno que pareciera, estaba mal, y el soñador estaba equivocado. Aunque al sacerdote no le pareciera correcto, y aún así Dios lo indicó con lo sobrenatural, el parpadeo de estas luces, se recibió como proveniente de Dios. Cualquiera de ustedes, eruditos, lo sabe. Pues bien, en el Antiguo Testamento, y ese sacerdocio terminó. Ese Urim Tumim terminó con ese sacerdocio. Pero Dios tiene otro Urim y Tumim para este sacerdocio, y ese es su Biblia. Y si un predicador predica, un profeta profetiza, un soñador interpreta un sueño, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, está mal. Pero si está en la palabra, está bien. Quien quiera que quite algo del libro, o añada algo al libro, por lo tanto, no quiero más de lo que enseña, sino todo lo que enseña.
Éxodo 28, 30. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová continuamente. Números 27, 21. Y él se presentará delante del sacerdote Eleazar, el cual consultará por él según el juicio del Urim delante de Jehová. A su palabra saldrán, y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. 1 Samuel 28, 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 8. Así es la sanidad divina. No se basa en ninguna emoción, ni en temblores ni nada parecido, sino en aceptar lo que Dios te prometió, y Jesús murió para que lo tuvieras. Nadie puede predicar el Evangelio de forma correcta y clara sin predicar la sanidad divina. Simplemente no se puede. Porque la enfermedad es un atributo del pecado. Y no se puede lidiar con la enfermedad sin lidiar con el pecado, porque la enfermedad vino como un atributo del pecado. Antes de tener enfermedades, no teníamos pecado. Pero cuando pecamos, la enfermedad lo acompaña. Hay que lidiar con ambos a la vez. Permítanme decirlo así. Si un animal grande me clavara la pata en el costado y me arrancara las costillas, el resto del animal no me molestara, pero era solo su pata, y me arrancaba las costillas. Ahora bien, no tengo que buscar un cuchillo para cortarle la pata. Simplemente le doy un golpe en la cabeza. Eso mata al animal entero. Bueno, así es con el pecado. Cuando matas el pecado, matas todo atributo que lo acompaña. Así que puede que no sea que hayas pecado, sino la debilidad de tus padres y de tus abuelos. El pecado es hereditario, es decir, la enfermedad es hereditaria en muchos casos. Y cada generación se vuelve más débil y más sabia, como dice la Escritura. Por lo tanto, debes lidiar con la enfermedad y el pecado sobre la misma base de la expiación. Mucha gente ha criticado mis reuniones porque no oro por muchos, no les impongo las manos ni nada tangible. No es necesario que yo le imponga las manos a nadie, ni que ustedes me las impongan a mí. Lo que sí es necesario es que le impongan las manos a Él. Él es el único. Para mí, soy su hermano. Él es su Señor. Así que, impónganle las manos. Al hacerlo, aférrense a su palabra y digan: Señor, lo creo. Muchas veces, la sanidad divina se está convirtiendo, más o menos, en una concepción intelectual de la sanidad divina. Nunca, jamás, se puede sanar mediante una concepción intelectual de la sanidad divina. Puede que estén inmersos en una emoción, como en la ciencia cristiana. Pero no es un pensamiento, es una persona. La sanidad divina es algo que debe venir por una revelación de la muerte de Jesucristo en el Calvario, y por sus llagas fueron sanados. Dios te lo revela en tu corazón, no en tu cabeza, sino en tu corazón. Y nada podrá separarte de eso. Para demostrar que es intelectual, la gente pasa por una fila de oración y el siguiente evangelista que llega al pueblo, también pasa por esa fila. Es como intentar tocar tótems. Eso no te sana. Quédate quieto, mira hacia arriba, escucha la palabra y di: Dios, fue para mí. Esa es la manera de obtenerlo. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 10. Así que ahora, mi ministerio, quizás haya muchos aquí que nunca han asistido a uno de nuestros servicios de sanidad. Mi ministerio no es tocar a la gente, sino hacer que se den cuenta de que Jesucristo es omnipresente, que está aquí ahora. El mismo que dio la promesa está presente ahora. Y si aquel que vive después de 1900 años está presente ahora, ciertamente sabe cómo cumplir su palabra. Y cumplirá su palabra si la creen. Ahora, abordaremos el tema, solo por unos momentos de una manera un poco ritualista, para intentar mostrarles que lo que estamos enseñando no es una invención mítica ni algo misterioso. Es algo que Dios prometió en la Biblia. Leamos algo de su palabra. Y como mensaje inicial, quiero leer San Juan 12, 20 y Hebreos 13, 8. Y así dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
Estos, pues, se acercaron a Felipe, de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señores, quisiéramos ver a Jesús. Y en Hebreos 13:8 está escrito: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 12:20 Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Juan 12:21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 11 Ahora, quisiera hacer esta pregunta. Seré lo más breve posible. Mi esposa me dijo anoche que hubo un rebote tan fuerte que no se podía oír. Me pregunto si pueden oír bien desde atrás, así. Si pueden, levanten la mano. Arriba, en los balcones, levanten las manos si pueden oír. Bien, perfecto. Que Dios nos ayude a abordar esto con sensatez, reverencia y con base en las Escrituras. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo: las Escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Creen que eso es cierto? Si es cierto, entonces Él tiene que ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 10:35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 12 Y estos griegos, al llegar a la fiesta, preguntaron a Felipe, el predicador: Señor, queremos ver a Jesús. No ver sus obras, ni ver su poder para sanar, sino solo queremos ver a Jesús. Y creo que eso expresa bien el sentir de todos los presentes esta noche. Queremos ver a Jesús. Y si la Biblia dice que el deseo de esos griegos se cumplió porque fueron llevados ante Él y lo vieron, entonces, si Él es el mismo, y nuestros deseos son los mismos que los de ellos, ¿por qué no podemos ver a Jesús? Ahora bien, eso suena fanático, pero solo cito lo que dice la palabra. Y si Dios no cumple su palabra, entonces no es la palabra de Dios. Ahora bien, no se debe tomar la Biblia a la ligera y decir: es un libro histórico y los tiempos de los milagros ya pasaron. ¿De qué sirve intentar calentar a alguien junto a una hoguera pintada? Si un hombre se muere de frío y le das fuego pintado para calentarse, no puede calentarse con un fuego pintado. Necesita fuego para calentarse. ¿De qué sirve un Dios histórico si no es el mismo Dios hoy? ¿De qué sirve un Dios de Moisés si no es el mismo hoy? ¿De qué sirve un Dios que caminó por Galilea, sanó a los enfermos e hizo grandes milagros si no es el mismo Dios hoy? ¿De qué sirve un Dios de Pentecostés si no es el mismo Dios hoy? ¿De qué te serviría alimentar a tus canarios con vitaminas A y B para que tengan alas fuertes y no dejarlos volar nunca? Mira, tiene que ser un Dios del tiempo presente si es que es Dios. Porque así son sus promesas. Juan 12:21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 13 Dijeron: ¿podríamos ver a Jesús? Me recuerda la anécdota de un niño de nuestra ciudad. Empezó a ir a la escuela dominical, como cualquier niño normal. Oyó al predicador predicar sobre la grandeza de Dios y su corazón se emocionó. Un día fue a ver a su mamá y le preguntó: ¿puede alguien ver a Dios? Ella le respondió: ¿por qué no le preguntas a tu maestra de la escuela dominical? La maestra respondió: no podría decírtelo. Pregúntale al pastor. Y el pastor respondió: hijo, claro, nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios y vivir. Bueno, eso no satisfizo del todo al niño. Vivíamos junto al río Hoyo, y él solía ir a lo que llamábamos 6 Mile Island, a 6 millas de Louisville, con un viejo pescador que solía ir a mi iglesia. Tenía barba blanca. Y subía allí con este viejo pescador a pescar. Y un día, mientras estaba allí arriba, se desató una tormenta. Y después de que la tormenta pasó, se habían adentrado en el bosque para esquivarla. Luego volvieron al río y bajaron con una buena pesca de la vieja red de pescador, y un arcoíris apareció mirando hacia el este mientras se dirigían hacia el oeste. Juan 12:21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 14 Y el viejo pescador, mientras jalaba su bote, el muchachito sentado en la popa, notó que las lágrimas corrían por su barba canosa. Entusiasmado, corrió hacia el centro del bote y se arrodilló junto al regazo del viejo pescador. Le dijo: Señor, quiero hacerle una pregunta que, al parecer, ni el pastor, ni la maestra de la escuela dominical, ni mi madre, ni nadie puede responderme. ¿Podría alguien ver al Dios que creó ese arcoíris y al Dios que creó todas las cosas que existen?
El viejo pescador, conmovido por la declaración del muchachito, lo abrazó, le bañó la cabecita con lágrimas y le dijo: que Dios bendiga tu corazoncito, cariño. Todo lo que he visto en los últimos 40 años ha sido a Dios. ¿Por qué? Hay que tener a Dios en el interior para poder verlo por fuera. Y hay mucha gente que parece no entender qué es Dios. Pero Él tiene que entrar y mirar a través de tus ojos, usar tus ojos, tu mente, tu pensamiento, tu vista, tu emoción. Todo tiene que estar completamente controlado por Dios. Como dije la primera noche aquí, la puerta dentro de la puerta. Él debe ser el Señor. Ahora bien, si Dios está en el interior, ciertamente puede expresarse en una imagen en algún lugar, en arcoíris y todo lo que puedas ver. 15. Una mujer en Louisville, Kentucky, hace unas semanas, toda la tienda de abarrotes se conmocionó por una escena emotiva. Una mujer entró en la tienda con un niño pequeño de unos 2 años, creo, en brazos, o quizás un poco mayor. Iba de mostrador en mostrador, cogiendo cositas y diciendo: mira, cariño. Mira, cariño. Pero el niño se quedaba sentado, mirando. Y ella iba a otro mostrador, cogía algo y decía: mira, cariño. Y la gente de la tienda empezó a fijarse en ella. Y se ponía cada vez más histérica. Finalmente, llegó a una pequeña baratija que tintineó. Y la cogió. Como un niño de su edad, le llamaba la atención. Y la hizo sonar delante de su cara. Dijo: mira, cariño. Pero el niño se quedó sentado, mirando. Y cayó exhausta sobre el montón de baratijas que había sobre el mostrador. Algunos de los que estaban allí corrieron a ayudarla y le preguntaron: señora, ¿qué le pasa? Ella respondió: no, no está mejor. Y le preguntaron: ¿cómo que no está mejor? Dijeron: el médico dijo hace un rato que creía que estaba mejor. Dijeron: mire, este es mi hijo, y él simplemente, por lo que saben los médicos, es un niño normal. Pero ha llegado a un punto en el que no le presta atención a las cosas propias de los niños de su edad. Y se queda mirando como si estuviera paralizado. Y dijeron: no está mejor, no está mejor. 16. Y me pregunto si esa no es la condición de la iglesia esta noche. Que Dios, ustedes son cristianos. Son personas que profesan conocer al Señor Jesús. Y Él ha derramado todo tipo de dones ante ustedes. Y se supone que Estados Unidos es una nación cristiana. Y grandes hombres han cruzado esta nación. Billy Graham, Oral Roberts, A. Allen, y muchos grandes ministros con grandes dones. Y los han derramado ante sus ojos, y se quedan sentados como paralizados, espiritualmente paralizados. Me pregunto qué piensa Dios de sus hijos, cuando puede mostrarles su divina presencia, y aún así dirán: bueno, esperaré a que venga el hermano Allen, o el hermano Roberts, o el hermano Branham. No esperen a que vengan. Son hombres. Jesús está aquí ahora, mostrándose ante ustedes como un Dios vivo. Y la iglesia se ha vuelto simplemente una mirada fija. Pues, creemos, sí, creemos. Pero se ha vuelto tan común para la gente. Ahora, no tengo tiempo para hablarles mucho. Pero la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces tiene que ser el mismo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 17. Y ahora creo que dije anoche que cuando Dios toma una decisión, es para siempre. Él no puede cambiar. Y la manera, si dijera que un pecador viene a Dios y se arrepiente de sus pecados, y Dios lo perdona, y el segundo pecador viene, Dios tiene que hacer lo mismo, o actuó mal al salvar al primero. Entonces, si Cristo se manifestó al final de la dispensación judía, escuchen atentamente. Como lo hizo cuando se manifestó a los judíos, porque esperaban su venida y no lo reconocieron, ¿es cierto? Ahora bien, los gentiles no esperaban su venida. Éramos paganos en aquellos días, adorando ídolos. Pero al final de la dispensación judía, cuando lo rechazaron, tal como se manifestó al final de la dispensación judía, tendrá que hacer lo mismo al final de la dispensación gentil, o se equivocó al manifestarse con su poder al final de la dispensación judía, y no lo haría con los gentiles. ¿Lo entienden claramente? 18. Ahora bien, el profeta dijo: habrá un día en que no será ni noche ni día, sino que al atardecer habrá luz. Ahora bien, ¿qué hemos tenido? El sol, geográficamente, sale por el este. La civilización surgió por el este y se ha extendido hacia el oeste. Y ahora está en la costa oeste. El este y el oeste se han encontrado. Prediqué sobre eso en algún momento de mis servicios evangelísticos, sobre el encuentro entre el este y el oeste. Ahora bien, fíjense, el mismo sol que sale por el este es el mismo sol que se pone por el oeste. Y hemos tenido 2000 años de enseñanza bíblica, iglesias, lo cual está bien.
Hemos tenido un poco de luz, no ha sido completamente de día, porque ha sido un día sombrío, como un día de niebla. Hemos tenido suficiente luz para creer que Él es el Hijo de Dios, para aceptarlo como Salvador personal, para construir iglesias, para crear organizaciones. Pero así no era como brillaba al principio. Pero ya anochece, y la luz se está poniendo sobre los occidentales. Los orientales eran los judíos. Los occidentales son los gentiles. Y el mismo Hijo, no otro Hijo, el mismo Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos, está tratando con los gentiles hoy de la misma manera que lo hizo con los judíos, con el bautismo del Espíritu Santo manifestándose a través de su iglesia, no otro, el mismo. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 19. Ahora bien, cuando él estuvo aquí en la tierra, dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora bien, la vid no da fruto. La vid solo energiza al pámpano. Y el pámpano da fruto. ¿Lo sabían? Si van a una parra de calabazas, obtendrán una calabaza si es una parra fértil. A una sandía, obtendrán una sandía. Si van a una parra de uvas, obtendrán uvas. Aquí está. Y cuando vienen a la iglesia, deben encontrar a Cristo. ¿Pero qué hacen en su vid? Encuentran denominación, disputas, peleas, discusiones, todo menos el fruto de Cristo. Jesús dijo: Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Dentro de poco, el mundo, cosmos, orden mundial no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo, y yo es un pronombre personal, estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 20. Ahora bien, solo hay tres razas de personas. Todos lo sabemos. Judíos, gentiles y samaritanos. Y un samaritano es mitad judío y mitad gentil. Ese es el pueblo de Cam, Sem y Jafet, los tres hijos de Noé, de donde surgió la raza humana después de la destrucción antediluviana. Ahora bien, observen que tanto los judíos como los samaritanos, que eran mitad judíos y mitad gentiles, esperaban la venida del Mesías, pero no los gentiles. Eran paganos romanos, y demás, pero ellos esperaban la venida del Mesías. Ahora bien, si el Mesías vino en sus días y se manifestó de cierta manera, ¿tiene que hacer lo mismo con los gentiles, o se equivocó al manifestarse de esa manera en aquel entonces? Si Él nos permite ir a la eternidad sin manifestarnos, entonces lo hizo, digamos simplemente. Bueno, porque somos la iglesia. Somos esto. Somos la iglesia más misericordiosa. Somos la iglesia más poderosa. Somos la mejor iglesia bíblica, en cosas así, y permítanos ir a la eternidad sin manifestarse. 21 tenían la misma filosofía. Fariseos, saduceos, herodianos, y demás, pero él vino y nunca se puso del lado de ninguno. Dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si hago las obras de mi Padre, crean en las obras. Y observen, cuando se fue. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Y el Padre que lo envió fue con él y estaba en él. Y el Cristo que envía al hombre va con él y está en él. Jesucristo en su iglesia, sus ramas energizando y produciendo el mismo fruto que él trajo cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando venga a la iglesia en los últimos días, vendrá en la plenitud de la luz del Hijo. Juan 10, 21. Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10, 38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 22. Ahora, solo hay una manera de ser justos para explicarlo. Si yo preguntara: ustedes, los metodistas, ¿qué piensan de él?
Claro, es el mismo de ayer. Pero, vean, no creemos en esto ni en aquello. A los presbiterianos. ¿Y ustedes? Lo mismo. Los bautistas. ¿Y ustedes? Lo mismo. Los pentecostales. ¿Y ustedes? Lo mismo. El presbiteriano dijo, bueno, creemos que cumplimos la palabra de Cristo. Eso lo decide. Bien, ¿y el bautismo del Espíritu Santo? Oh, no lo creemos. Eso era para otra época. ¿Y ustedes, los bautistas? Creemos que debemos ser bautizados, sumergidos. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos y sumergidos. ¿Y el Espíritu Santo? Recibimos el Espíritu Santo en el mismo momento en que creemos. Pablo difiere de ustedes. Él dijo, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Y yo, siendo bautista, soy pentecostal. ¿Qué opina de ustedes, los pentecostales? Oh, bendito sea Dios, hermano Branham, obtuvimos la plenitud cuando hablamos en lenguas. No fue así. Es totalmente cierto. Mírelo de frente. Esa no es la forma en que él se manifestó en la iglesia. Aunque sí habla en lenguas. Creo en hablar en lenguas y en la interpretación de lenguas. Pero eso no es todo. Es cierto. Si tuviéramos tiempo, me gustaría predicar sobre la colocación de un hijo y ver si es correcto o no según las escrituras. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 19, 2. Les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 23. Fíjense, ¿qué hizo él en aquellos días? Ahora, solo hay una manera de hacerlo. No tomar lo que dice el bautista, lo que dice el pentecostés o lo que dicen los metodistas, sino tomar lo que dice Dios. Eso debería resolverlo. Ahora, estamos leyendo San Juan 12. Volvamos al primer capítulo de San Juan y descubramos lo que él hizo. Y si podemos descubrir lo que él era ayer, tiene que ser el mismo hoy. Ahora, recuerden, él se manifestó a los judíos. Tengan eso en mente. Los judíos, no los gentiles. Él no fue a los gentiles ni les prohibió a sus discípulos ir a los gentiles. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué? Esta es nuestra era. Esa era la suya. Los gentiles no lo buscaban. Los judíos sí. Ahora, estamos hablando con los judíos. Ahora, aquí está él en el primer capítulo de San Juan. Descubrimos que cuando fue ungido y comenzó su ministerio terrenal, empezó a orar por los enfermos. Y encontró a un hombre llamado Andrés. Andrés fue rápidamente a buscar a su hermano, Pedro, conocido entonces por el nombre de Simón. Y cuando trajo a Simón, ahora bien, recuerden, este Simón era pescador. La Biblia dice que era ignorante e inculto. Hermano, eso dejaría atónitos a todos sus seminarios y escuelas. Y a este hombre se le dieron las llaves del reino de Dios. Un pescador ignorante e inculto. Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Mateo 10, 6. Pero id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Juan 1, 40. Uno de los dos que oyeron a Juan, y le siguieron, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Juan 1, 41. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Juan 1, 42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. Hechos 4, 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. 24. Ahora bien, no pretendo apoyar la ignorancia, pero sí quiero decirles, le están dando demasiada importancia a la educación y la teología, y no lo suficiente a Dios, su omnipresencia y poder. Este hombre, según la Biblia, era ignorante e inculto. Los escritores históricos dicen que ni siquiera conocía su propio nombre firmado ante él. Y, sin embargo, a Dios le agradó no tomar nada y hacer algo con ello. Y le dio a ese hombre las llaves del reino de los cielos. Ahora bien, cuando Andrés encontró, fue a buscar a su hermano y le dijo, ven a ver, hemos encontrado al Mesías. Fíjense, aquí viene, no un gran teólogo como Caifás o algunos de los sacerdotes. Nunca lo habrían creído. Pero él trajo a un hombre ignorante, y se presentó ante Jesús. Ahora, observen lo que Jesús dijo cuando encontró a este hombre, un judío ahora, un pescador ignorante.
Y le dijo, tu nombre es Pedro, o Cefas, y tu padre se llama Jonás. Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Juan 1:42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Qué creen que pensó ese hombre ignorante, cuando había un hombre que nunca lo había visto en su vida? Estoy leyendo San Juan 1. Cuando este pescador ignorante llegó a la presencia de Jesucristo, Jesús le dijo cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre. ¿Lo dice la Biblia? ¿Alguien que la haya leído? ¿Qué creen que dijo? Bueno, ese fue Jesús ayer. Así se dio a conocer Jesús al judío. Y más tarde, Pedro recibió la llave del reino. Luego, un hombre llamado Felipe se convirtió ese mismo día. Bueno, estaba tan entusiasmado, hasta que rodeó la montaña, 15 millas detrás de ella. Creo que esa es la medida correcta, según me han dicho. Y llegó a una casa, vamos a dramatizarlo para que los niños lo entiendan. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Juan 1:42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. 26. Llega a la casa de un amigo. Es buena señal, se convirtió. Quería contárselo. Un hombre, una mujer, un niño o una niña, que se convierte de verdad, lo primero en lo que piensa es en Jesucristo. Eso es lo que me pregunto, la condición de la iglesia hoy, ver que estamos paralizados en esas cosas. Deberíamos estar entusiasmados, ardiendo, a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, y durante todo el día. En mi corazón, en mi mente, todo el día. Pero la cuestión es que practicamos nuestra religión de vez en cuando un evangelista viene a la ciudad, y vamos a la iglesia. Y quizás el domingo por la mañana, si no hay un buen programa de televisión, bueno, vamos a la escuela dominical, y. Ya no está en nuestros corazones. El fuego se ha apagado. Y cualquiera sabe que en el antiguo templo de Roma, el Avesta, cuando el fuego se extinguía, la gente volvía a casa. Creo que es hora de volver a casa cuando el fuego se apaga en el altar de Dios. Es hora de cerrar la iglesia y volver a empezar de nuevo. 27. Y fíjense, este hombre estaba tan emocionado, que dio la vuelta a la montaña. Puedo verlo tocar a la puerta. El hermano Branham toca el púlpito. Y la esposa llegó a la puerta, y él dijo, ¿está Natanael aquí? Oh, dijo ella, nos alegra verte, Philip. Acaba de dar un paseo por el jardín. Y salió por el jardín, y oyó algo entre los arbustos. Se deslizó con mucha facilidad, y allí estaba su amigo Natanael orando. Oh, Jehová, ven y ten misericordia de nosotros y envíanos un libertador. Puedo ver a Philip allí de pie, como un caballero cristiano, por supuesto. No lo interrumpía mientras oraba, mordiéndose las uñas, y diciendo, oh, ¿por qué no se da prisa? Tengo muchas ganas de contarle algo. Así debe ser la iglesia. Así debe ser la iglesia. Simplemente esperando la oportunidad. Pero hoy nos evadimos. Ese es el trabajo del predicador. Es tu trabajo. Es el trabajo de todos. 28. Y esperó. Después de un rato, Natanael dijo, amén. Se levantó y empezó a sacudirse la ropa. Se dio la vuelta y dijo, Felipe, me alegro de verte. No dijo, hola, Natanael. Dijo, ven a ver a quien hemos encontrado. Ahí tienes. No hay tiempo para saludos. Ven a ver a quien he encontrado. El problema es que tenemos que tener una fiesta y una asociación ministerial para reunirnos. Vaya. El mensaje es, ven a ver a quien hemos encontrado. Y puedo ver a Natanael, mirándolo con asombro. Jesús de Nazaret, el hijo de José, dijo, ven a ver. Puedo ver a Natanael ahora, un hebreo fiel, de la iglesia presbiteriana, o de alguna iglesia de aquella época, ¿sabes? Dijo, un momento, Natanael. Sé que eres un hombre justo, hijo, te habrás ido al abismo. Cualquiera que encuentra a Cristo cree que se ha ido al abismo. Debes haber caído en el abismo, hijo. ¿Qué te pasa? ¿Me estás diciendo que ese Galileo del que hablas, de Nazaret? Bueno, si el Mesías viniera, se presentaría ante Caifás, nuestro sumo sacerdote, y le diría, Caifás, soy el Hijo de Dios. Soy el Logos.
Soy el Cristo. Y entonces el sumo sacerdote llamaría a todos los demás sacerdotes y diría, aquel a quien buscábamos ha llegado. Así sería. Juan 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 29 Eso es lo que piensan ustedes, los presbiterianos. Eso es lo que piensan ustedes, los católicos. Y eso es lo que piensan ustedes, los pentecostales. Ustedes, los católicos, piensan que si Cristo viniera a manifestarse hoy en día, tendría que venir al Papa. Y algunos presbiterianos piensan que tendría que venir a su obispo. Y ustedes, los pentecostales, piensan que tendría que venir al presbítero del distrito. Pero Dios va a quien quiere, y no es asunto de nadie. Simplemente se manifiesta. ¿Podría salir algo bueno de Nazaret? Dijo. Pues, debes haber ido a... Debes haberte involucrado en algo. ¿Podría salir algo bueno de Nazaret? Creo que le dio la mejor respuesta que cualquier hombre podría dar. Le dijo, ven y mira. No te quedes en casa criticando, porque tu iglesia no está cooperando, sino ven y compruébalo tú mismo. Esa es la manera de descubrir cualquier cosa. Ven, descúbrelo tú mismo. Juan 1:46 Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió, ven y mira. 30 En el camino, ojalá tuviéramos tiempo para hablar un poco de eso. Pero en el camino, mientras los dos hombres caminaban, oigo a Natanael decir, espera un momento, Felipe, ¿qué? Oigo a Felipe decir, Natanael, quiero decirte algo. ¿Recuerdas aquella vez que compraste pescado allá en el río, con aquel anciano llamado Simón? Sí, lo recuerdo. Ah, aquel anciano que no pudo firmarles el recibo. Sí. ¿Sabes? Cuando se presentó ante el Señor, Jesús le dijo que se llamaba Simón. ¿Y recuerdas a su padre sentado allí arriba en ese tronco que te presentó? ¿Se llamaba Jonás? Sí, lo recuerdo. Bueno, cuando este Simón llegó a la presencia de Jesús, Jesús le dijo, tú eres Simón, y tu padre se llama Jonás. ¿Sabes, Felipe, o Natanael, no me sorprendería, pero cuando llegas a su presencia, no te dice que también te llamas Natanael? Oh, espera un momento, Natanael, o Felipe, no intentes confundirme con este fanatismo. No te estoy mezclando con ningún fanatismo. Ahora, escudriña las escrituras y descubre si así es como debe venir el Mesías, descubre si no es correcto. Juan 1:42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 31 Después de un rato se acercaron, y allí estaba Jesús de pie en la fila de oración, orando por los enfermos. Ahora bien, este era Jesús ayer. Entre el público y en la fila de oración, donde quiera que estuviera, puede que no hubiera entrado en la fila de oración. Puede que solo estuviera entre el público. Sin embargo, cuando Jesús lo vio, dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora recuerda, dijiste, lo sabía por su forma de vestir. Oh, no, todos los orientales vestían igual. Pudo haber sido griego. Pudo haber sido árabe. Todos vestían turbantes y sus largas túnicas iguales. Todos eran personas de tez oscura. Pero él dijo, eres israelita, no solo israelita, sino que en ti no hay engaño. Y eso asombró a ese judío. Escuchen a ese judío. Él dijo, Rabí, significa maestro, Rabí, ¿cuándo me has visto? ¿Cómo sabes que soy israelita y un hombre honesto? Jesús dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. ¿Qué ojos? ¿Es cierto? Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 32 Ese fue Jesús ayer, manifestándose a los judíos. Si así se manifiesta a los judíos, está obligado a hacer lo mismo. Si hay que tomar una decisión, y la toma de cierta manera, tiene que hacer lo mismo la próxima vez, porque Dios es infinito y no puede cambiar. Tiene que hacerlo. Ahora recuerden, eso nunca se le hizo a un gentil, a un judío. Y ahora, este hombre en quien se realizó el milagro, dicen, ¿eso fue un milagro? Mucho mayor que sanar a un hombre en silla de ruedas. Un hombre bajo la influencia de la emoción podría saltar de una silla de ruedas, pero eso nunca podría suceder sin un poder espiritual. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo supo que era el Hijo de Dios? Era un teólogo. Lo estaba esperando. Dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel.
Jesús dijo: porque te dije que te vi debajo del árbol, ¿me crees? Entonces podrás ver cosas mayores que estas. Ven y sígueme. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 1:50 respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. 33 Él era creyente. Pero claro, allí estaban los ortodoxos, esos grandes bautistas, presbiterianos, luteranos y pentecostales, con todos los títulos, ¿sabes? Allí de pie. Bueno, tenían que apaciguar a su congregación de alguna manera. Decían: este hombre es Belcebú, es un adivino. Tienen que atribuirlo a algo. No lo entienden. Tienen que atribuirlo a algo. Y dijeron: este hombre tiene telepatía mental. Es un adivino. Y lo hace por el espíritu del diablo. Jesús se volvió y dijo: dicen eso contra mí. Los perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo venga y haga lo mismo, una sola palabra en contra no será perdonada en este mundo ni en el venidero. Ahora bien, ¿qué hay de eso? Profetizar que el Espíritu Santo vendría y haría lo mismo, y una sola palabra en contra, no, me extraña que estemos listos para el juicio. Cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, nunca será perdonada una palabra en este mundo ni en el venidero. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:31 Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3:28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 34 Luego quiero hablar de una persona más. Había otra nacionalidad: los samaritanos. ¿Alguien sabe que los samaritanos se aferraban a la religión judía? ¿Lo sabían? Por supuesto. San Juan, ahora estoy en San Juan, capítulo 3. Voy a San Juan 4. En San Juan 4, tuvo que pasar por Samaria. Estaba cansado del camino. Se sentó junto a un muro, una pequeña vista panorámica como esta. Si alguno de ustedes ha estado alguna vez en Samaria y ha visto el pozo, es una bomba pública, o pozo donde la gente viene de la ciudad a sacar agua. Se sentó. Eran como las 11 o las 12 del día. Envió a sus discípulos a la ciudad a buscar algo de comer. Mientras estaba sentado allí descansando, porque estaba cansado y fatigado, ahora noten, tuvo que pasar. Y en San Juan 4, estaba sentado junto a este pozo, y salió una mujer. Digamos que era una mujer guapa, joven, de 20 y tantos años, muy guapa y de aspecto encantador, y salió del closet. Había tomado un camino equivocado. Había estado viviendo en adulterio, como lo llamamos hoy. Una prostituta. Y salió al pozo a buscar agua. Quizás fue porque durmió toda la mañana y estuvo despierta toda la noche. O quizás, la realidad es que no pudo ir donde había mujeres decentes. Era una paria. En aquellos tiempos las marcaban. ¿Y si las marcaran hoy? Sin duda, veríamos una gran segregación. Juan 4:4 Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Juan 4:8 Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 35 Así que, cuando salió a buscar agua, tomó, si alguna vez han estado en Oriente, se llenan como un cántaro, me parece, con un cuello enorme y 2 ganchos alrededor, así. Y he visto a mujeres bajar al pozo, poner una cuerda, un gancho pequeño alrededor y bajar la cuerda, sacar una de esas jarras grandes, de unos 5 galones, sacar 3, colocarse una sobre la cabeza y una en cada cadera, media docena de mujeres iban por la calle, hablando y riendo, moviendo la cabeza de arriba a abajo, hablando como las mujeres pueden hacerlo, ¿saben? Caminando así, sin derramar ni una gota de agua, simplemente caminando, hablando.
Y esta mujer llegó, e iba a bajar su cubo para sacar agua. Se oyó una voz que dijo: «Mujer, tráeme algo de beber». Miró a su alrededor y vio a un judío sentado allí. Recuerden, había segregación en aquellos tiempos. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». 36 Entonces, ella lo miró y vio que era judío. Tenía solo unos 32 años, pero la escritura dice que parecía de 50. ¿Cuántos lo saben? San Juan 6 dice: «Dices que viste a Abraham, y no tienes más de 50 años. Ahora, sabemos que tienes un demonio». Él dijo: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Su obra, tal vez, le había quitado la juventud. Quizás estaba encaneciendo un poco. Pero estaba sentado contra la bomba, o contra el muro, donde crecen las vides. Y ella dijo: «Señor, usted es judío, y yo soy samaritana. No nos tratamos. No es costumbre que me preguntes nada». Él dijo: «Mujer, si supieras con quién hablas, me pedirías de beber. Y yo te doy agua que no vienes aquí a sacar». Ahora bien, ¿qué estaba haciendo? Contactando con su espíritu. Y ella dijo: «Bueno, dices que hay que adorar en Jerusalén, y nuestro padre, dices que eres mayor que nuestro padre Jacob. Mira, llamando a Jacob su padre, igual que el judío. Nuestro padre Jacob cavó este pozo. Bebió de él. Su familia bebió de él. Su ganado bebió de él, ¿y tienes tú agua que es mayor que esta?». Dijo: «Pues el agua que te doy está dentro, brotando». Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». Juan 4:12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, y sus hijos, y sus ganados? Juan 4:20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 8:57 Entonces los judíos le dijeron: «¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham?». Juan 8:58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». 37 Y la conversación continuó hasta que él descubrió cuál era su problema. Recuerden lo que Jesús dijo ayer a los samaritanos que esperaban la venida del Mesías, los marginados. ¿Qué sucedió? Cuando ella volvió a mirar, él le dijo: «Ve a buscar a tu marido y ven aquí». Ella respondió: «No tengo marido». Él le respondió: «Es cierto. Tienes 5 maridos, y el que tienes ahora no es tuyo. Has dicho bien». ¿Qué dijo ella? «Este hombre es Belcebú. Este hombre tiene un espíritu maligno. Es adivino». No, ella sabía más de Dios, siendo prostituta, que la mitad de los predicadores de esta ciudad. Así es, así es. Ella dijo: «Señor, veo que eres profeta». Juan 4:16 Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido, y ven acá». Juan 4:17 La mujer respondió y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido». Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo: «Señor, me parece que eres profeta». 38 Ahora, si repasamos esa palabra, significa el profeta, el Mesías. «El Señor tu Dios levantará un profeta como yo», dijo Moisés. Ella dijo: «Percibo que eres un profeta». Nosotros, escuchen. Nosotros, los samaritanos, sabemos que cuando venga el Mesías, nos mostrará estas cosas. Ella sabía que esa era la señal del Mesías. Dijo: «Pero, ¿quién eres tú?». Debe ser su profeta. Porque sabemos que cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas. «¿Pero quién eres tú?». Él respondió: «Yo soy el que habla contigo». Dejó caer el cántaro y entró en la ciudad. Y dijo: «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Si ese es el Mesías de ayer, la señal del Mesías, es el mismo hoy, es la misma señal para la iglesia gentil. Él no puede permitir que nos las arreglemos solo con teología y uniéndonos a iglesias. Él debe manifestarse al final de la era de los gentiles, tal como lo hizo en la era judía y con los samaritanos, o aquellos que lo esperaban. Llevamos 2000 años de enseñanza. Nuestra era está llegando a su fin. ¿Cuántos estarán de acuerdo con que la era de los gentiles está llegando a su fin? Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios.
A él oiréis, Deuteronomio 18, 18, yo les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Juan 4, 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26, Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 27, entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué preguntas? ¿O, por qué hablas con ella? Juan 4, 28, entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4, 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 39 Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si se dio a conocer tanto a judíos como a samaritanos y no solo a los gentiles, escudriñen las Escrituras. Y a lo largo de 2000 años, no se ha hecho ni una sola vez, hasta hace pocos años. ¿Por qué? El sol se está poniendo, el Mesías ha regresado a su iglesia, dándote el bautismo del Espíritu Santo, bendiciéndote e intentando que mires hacia arriba, porque tu redención se acerca. Y la iglesia, Dios lanza sus dones ante la iglesia, y la iglesia simplemente permanece sentada como el niño pequeño, paralizada. Oh, Dios, ten piedad de nuestras almas pecadoras. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿recuerdan lo que dijo? Una escritura más que deseo citar. San Juan 5, 19. No lo olviden, 5, 19. Jesús fue al estanque de Betesda. Allí yacían hombres lisiados, multitudes, miles de ellos, más de los que están sentados aquí esta noche. Cojos, ciegos, cojos y paralíticos. Fue directo a ese estanque y no tocó a ninguno, y miró a su alrededor hasta que encontró a un hombre acostado en un jergón. Ahora bien, ustedes, los sureños, saben lo que es un jergón. Yo crecí en uno, y había un pequeño jergón junto a la puerta. Lucas 21, 28 Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Juan 5, 2 Hay entonces en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Juan 5, 3 En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 40 Y este hombre yacía en una camilla. No era paralítico. No era cojo. Ni tampoco cojo. Tenía una enfermedad. Podría haber sido un problema de próstata. Podría haber sido tuberculosis. Era un retraso mental. Lo había tenido durante 38 años. No iba a matarlo. Y Jesús le dijo, Señor, ¿quieres ser sano? ¿Por qué no el hombre de aquí? ¿Por qué no este paralítico? Y él dijo, no tengo a nadie que me meta al agua. No puedo correr muy bien. Cuando alguien venga, corre delante de mí y se mete al agua. Él dijo, toma tu camilla y vete a tu casa. No discutió ni un segundo. Tomó su camilla, se la echó al hombro y siguió caminando. Los judíos lo cuestionaron. Lo cuestionarían hoy. La iglesia lo cuestionaría hoy. Escuchen lo que dijo. San Juan 5, 19. No olviden 5, 19. De cierto, es decir, absolutamente, absolutamente, les digo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No lo que oye hacer al Padre, ni lo que le revela su voluntad, sino lo que ve hacer al Padre. Las Escrituras son inquebrantables. Jesús dijo la verdad o contó una historia. Dijo que no hizo nada hasta que el Padre le mostró en una visión qué hacer primero. Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tiene que hacer lo mismo que hizo entonces. ¿Lo creen? Juan 5, 5 Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5, 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Juan 5, 7 Le respondió el enfermo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se revuelve. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5, 8 Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 10, 35 Si llamó Dios es a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Hebreos 13,
8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 41 Creo que Billy dijo que repartió un montón de tarjetas de oración. Algunos de ustedes no estarán en la plataforma. Ahora, vamos a llamar a esas tarjetas a la plataforma. Han estado aquí mucho tiempo. Aún es temprano. Solían ir a bailes y quedarse toda la noche cuando hace más calor que aquí. Si alguna vez van al infierno, desearían tener la oportunidad de sentarse en un lugar tan caluroso como este. No tienen ventiladores ni aire acondicionado. Escuchen, quiero decirles algo. Había una mujercita, una vez, que creía que él era quien decía ser. Se escabulló entre la multitud, tocó su manto, se acercó y se sentó, o se levantó, o lo que fuera. Y Jesús se detuvo. Ahora, escuchen atentamente. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro lo reprendió. Me imagino a Pedro diciendo algo así. Señor, mírame a los ojos. ¿Qué te pasa? ¿Quién te ha tocado? Con al menos 1000 personas aquí dándote palmaditas en la espalda y estrechándote la mano, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, percibo que me he debilitado. La virtud se ha ido de mí, dice la versión King James, que significa fuerza. Me he debilitado. Algo ha salido de mí. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:31 Entonces sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 42 Oh, hermano, deja de intentar pensar que, por pertenecer a la Iglesia de Dios, a las asambleas de Dios, a la unicidad, a la dualidad, a la Trinidad, a la interdependencia, a la bautista o a la metodista, tócalo con el mismo toque que esa mujer. Y ella lo tocó. Él dijo, me he debilitado. Ese es el tipo de toque que ustedes, los de Carolina del Sur, deben darle. Me he debilitado. Y miró a su alrededor. No lo encontró. Miren, la fe de esa mujer la estaba agotando. Él miró hacia el público y le contó a la mujer su condición, tenía un flujo de sangre, y le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es cierto? Ese fue Jesús ayer. Mateo 9:22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:34 Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8:48 Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 43 ¿Cuántos aquí, lectores de la Biblia, saben que el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, dice que Jesucristo, ahora mismo, en esta misma hora, es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades? Pues bien, si es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, y el mismo sumo sacerdote que era entonces, ¿no tendría que actuar igual que entonces para demostrar que era el mismo sumo sacerdote? Si lo hiciera de otra manera, podría ser un sumo sacerdote diferente. Pero si es el mismo, tiene que actuar igual. ¿Es cierto? Ahora bien, si viene a esta audiencia esta noche, los próximos 10 o 15 minutos lo dirán. Si viene a esta audiencia y demuestra que está aquí, el mismo Jesús, ¿cuántos de ustedes que nunca lo han conocido dirían, lo recibiré como mi Salvador, y quienes sí lo conocen, dirían, lo amaré más, si tengo la posibilidad de amarlo más? Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oremos. Señor Dios, hace calor y sudas, pero una vez descendiste a un horno de fuego para que 3 hombres supieran que eras el Hijo de Dios. Nunca fallas. Eres Dios. Y te ruego, Padre, que esta noche recompenses a este grupo fiel de personas que se sientan aquí en este edificio caluroso, abanicándose, con el sudor corriendo de sus pequeños bebés, y secándose las frentes, y a los padres ancianos enfermos, y a la madre anciana que yace allí enferma. Niños, están esperando, Señor, porque algo en ellos les dice que hay ayuda muy pronto. Se abren paso a través del desierto hacia el pozo de agua.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas encuentre las aguas de la vida gratuitamente. Daniel 3:25. Él respondió y dijo: He aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Apocalipsis 21:6. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 45. Oh, Señor, envíalo en medio de nosotros esta noche como esa roca en tierra cansada, el refugio en tiempo de tormenta, el Jesús que fue ayer, y es el mismo hoy, y será por siempre. Señor, estas son tus ramas. Fortalécelas con tu espíritu esta noche, siendo la vid. Muévete entre la gente. Señor, ven a mí y ayúdame. Y el don que has dado, Señor, expándelo ante la gente, mientras me entrego. Y no importa cuánto obres a través de mí, si la gente no lo cree, nunca funcionará. Porque cuando él vino a su propia ciudad, muchas obras poderosas no pudo hacer debido a su incredulidad. Dios, que no sea así con Greenville. Este pequeño grupo de personas que se reúnen aquí esta noche, que vean al Señor Jesús en su poder y su resurrección. Y cuando salgamos de este edificio esta noche, que la gente en el camino a casa diga como aquellos que vinieron de Emaús: Jesús había muerto, sí, resucitó. Había hablado con ellos todo el día y ellos no lo sabían. Pero esa noche, cuando los reunió a solas y cerró la puerta, hizo algo como ningún otro hombre podría haber hecho. Obró un milagro ante ellos, igual que antes de su crucifixión. Sabían que era el mismo Jesús. Y con alegría y paso ligero, corrieron hacia los discípulos, diciendo: Verdaderamente, el Señor Jesús ha resucitado. ¿Y no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Isaías 32:2. Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. Mateo 13:57. Y se escandalizaron a causa de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndoles las manos encima. Marcos 6:6. Y se maravilló de su incredulidad. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:34. Diciendo: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Señor, que esa sea la historia de cada persona aquí presente esta noche. Al salir del edificio, que podamos decir: ¿No ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino? Y haz algo esta noche, Señor, en esta era gentil, aquí y ahora, como lo hiciste al final de la era judía y de la era samaritana. De verdad, Señor, con todo mi corazón, lo he hecho lo mejor que he podido para explicarles a las personas que estamos al final. Que vean que no es algo inventado. Es una promesa de Dios. Concédelo, Señor, y que sus mentes no se paralicen ante el hecho de que estás en otro lugar y que no existes, sino que sepan que eres el mismo y que la sanidad ya se efectuó en el Calvario. Y si cumples una promesa, las cumples todas. Concédelo, Señor, que se cumplan grandes cosas, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 47. Gracias por su amabilidad y por estar aquí sentado todo este tiempo y por tomarme, justo 45 minutos, o, no, más que eso, para explicar esto, lo mejor que sé. Que Dios los recompense. Si hubiera una cosa que yo pudiera hacer para salir y sanar a una persona enferma, lo haría. ¿Lo creen? Sin duda lo haría. Mucha gente piensa que soy un aislacionista, porque no estoy con la gente. Amigos, no pueden ser siervos del hombre y siervos de Dios al mismo tiempo.
Tengo que mantenerme alejado de la gente para ser su siervo, para amarlos y servirlos. Tendremos mucho tiempo juntos cuando crucemos el río allá. Todas las edades estarán juntas. Ahora, mientras la luz está encendida, tengo que luchar y moverme cada minuto que pueda, para ayudar. Y tengo que mantenerme alejado en oración y estar listo cuando llegue. Normalmente nuestro gerente está con nosotros. Él se encarga de la predicación. Voy directo de mi habitación a la plataforma. Las reuniones son mucho más efectivas. No hay nadie aquí que ocupe el lugar. Tengo que hacerlo yo mismo, explicarlo lo mejor que puedo, y soy un mal estudiante para explicarlo. Pero lo que sé, lo sé. Alguien dijo, ¿cuánto llegaste a la escuela? Solo hasta 7º grado. Pero leí muchísimos libros de 7º grado, lo que sí sé, lo sé. Sé que resucitó de entre los muertos. Sé que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás no pueda descifrar palabras griegas, y demás, pero sé cómo bajó y me salvó, y eso es lo que quiero transmitirles. Si tan solo creen eso, no tendrán que saber palabras griegas ni nada de eso. Simplemente crean en él. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 49 era del 1 al 100 ¿en qué letra? K, si no puede, ahora, todos vigilen a su gente que tiene las tarjetas de oración, porque algunos son sordos, algunos son mudos, algunos están paralizados, no se pueden mover. Tendremos acomodadores para recogerlos aquí cuando se llame su número. K número 1, ¿está seguro de que eso fue correcto? Bueno, comenzaremos desde otro lugar entonces. Mira, no podemos tener un estadio. Esto no es un estadio. Esto es una iglesia. Se está usando para eso. 50 parece, no veo ninguna silla de ruedas ni a nadie, parece que todos pueden caminar. 19, 20. Detengámonos un momento, porque hace calor. No habrá mucha gente de pie a la vez. Si pasamos esto, giramos a la derecha hacia abajo. 51 ahora, les voy a pedir que respiren hondo y se sienten con mucha reverencia por unos minutos. No se muevan. Sean muy reverentes, solo por unos minutos. Alguien dice, hay una llamada de larga distancia para TC, reverendo TC Perkins, allá atrás, abajo. Si el reverendo TC Perkins está aquí, por favor, bajen. Sí, señor. Se busca al reverendo TC Perkins al teléfono. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, mientras los alinean, quiero pedirles a todos en este edificio que me presten toda su atención por unos momentos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano. No me importa a qué iglesia pertenezcan. Saben, nunca me ha gustado etiquetar a nadie. Y saben, cualquiera que me conozca sabe que fui ganadero. Montaba mucho. Y cuando reuníamos al ganado y lo llevábamos al bosque Arapao, en las afueras de Colorado, nuestra marca era Tripod. La del señor Grimes era Diamond T y teníamos muchas marcas. Y teníamos una cerca de deriva. ¿Alguien sabe qué es una cerca de deriva? Sirve para evitar que el ganado regrese del bosque. Ahora bien, cuando la asociación Hereford pastoreaba en el valle del río Troublesome, estábamos justo en la cabecera del río. Ahora bien, cuando se puede producir una tonelada de heno, se puede marcar una vaca en el bosque, si se le pone una marca, y se tiene derecho a la marca de la Cámara de Comercio. 53 y el guardabosques solía ir allí a contar el ganado a medida que pasaba, cada guardabosques. Me di cuenta. Me senté allí con la pierna cruzada sobre el cuerno de la silla, muchas veces, observándolos. Mientras el ganado pasaba, el guardabosques, de pie revisándolos, nunca se fijaba tanto en la marca. Buscaba la etiqueta de sangre. Toda vaca que entraba en ese potrero tenía que ser una Hereford registrada, o no entraba. Eso es lo que se determinará en el juicio. No será la marca que lleves, metodista, bautista o lo que sea. Es la etiqueta de sangre lo que contará. Solo entrará un cristiano nacido de nuevo de verdad. No importa a qué iglesia pertenezcas. Esa marca tiene poco que ver, ni siquiera será reconocida. Pero es la sangre que llevas. 54 ahora, hay muchos, bien, se pusieron todos en la fila. ¿Está todo el grupo formado? Miren un momento, y por favor, tomen asiento con reverencia. ¿Cuántos están enfermos, allá arriba, en los balcones, en cualquier lugar, y no tienen una tarjeta de oración, y desean que Dios los sane? Levanten la mano. Bien. Bien. Veo que fue prudente tener un servicio de sanidad. ¿Cuántos no tienen tarjetas de oración, ahora, levanten la mano, y desean que Dios los sane? Solo quiero tener una idea general. No hay manera de hacerlo. Está en todas partes. Bien. Ahora, no los llamarán aquí. La tarjeta de oración no tiene nada que ver.
Eso es solo mantener a la gente en fila, hacer que el Espíritu Santo se mueva en la audiencia. Ahora bien, si el Espíritu Santo viene y realiza exactamente lo que hizo cuando estuvo aquí ayer en la forma de Jesucristo, ¿cuántos le creerán? ¿Cuántos han visto esa imagen del ángel del Señor? Creo, Gene, Leo, la tienen aquí. Es así. ¿Cuántos la han visto? Veamos sus manos. ¿Cuántos creen que es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel? ¿Creen que Jesús se ha convertido en una columna de fuego ahora? Solo quiero ver que también aprendieron. Déjenme mostrarles. ¿Cuántos saben que él era el ángel del Señor, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel? Levanten la mano. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Dios se manifestó en carne. ¿Creen que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo? Muy bien. Él dijo, salí de Dios y a Dios voy. ¿Es correcto? Salí de Dios, a Dios voy. Entonces, si salió de una columna de fuego, regresó a la columna de fuego. Dicen, predicador, eso no es escritura. No, eso significa que no conocen la escritura. Cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿qué lo derribó? Una gran luz que incluso le cegó los ojos. Quienes estaban allí no vieron la luz, pero Pablo sí. Fue tan real para él que le cegó los ojos. Y dijo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué dijo? Soy Jesús, la luz. Vengo de Dios y a Dios vuelvo. ¿Es cierto? Juan 8, 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 16, 28 Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 9, 3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4 Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5 Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 2 Corintios 5, 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 1 Timoteo 3, 16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 56 Cuando Pedro estaba en prisión, y entró el ángel del Señor, que era una luz, la columna de fuego. Observen, al terminar la era judía, también terminó. Este es el fin de la era gentil. Aquí está la misma columna de fuego que el mundo científico ha imaginado. La tienen en Alemania, descendiendo, durante la unción, regresando. La tienen en Suiza. La tienen en Estados Unidos. Se exhibe en el Salón de Arte Religioso de Washington Distrito Capital con derechos de autor, como el único ser sobrenatural jamás fotografiado en el mundo. ¿Qué dijo George J. Lackey, el jefe del FBI? Dijo, señor Branham, la imagen nunca será muy apreciada mientras viva, porque sería una adoración humana. Pero algún día se venderá en tiendas de abarrotes, pero no mientras viva. Bueno, es cierto. No podría ser. El Señor no permitirá que esto se sepa. Hechos 12, 7 Y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 57 Nunca conocieron a Elías. No pretendo ser Elías, ¿entienden? Nunca conocieron a Juan. No soy yo, es él. Pero aquí está hoy. Miren, si él es divino, y esa luz prueba al mundo científico, entonces es el mismo Logos que guió a los hijos de Israel por el desierto. Y en la iglesia esta noche, si somos miembros de su cuerpo, y ese ángel del Señor está aquí, ¿producirá la misma vida que en Jesús, o no es el mismo Señor? Si ese es el mismo Logos, el mismo Espíritu, el mismo Dios que estaba en Jesús, si esa es su imagen, y Él se mueve aquí en nosotros, producirá el mismo fruto, porque Él dijo, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. ¿Es claro? Ahora, aquí está la prueba. Que yo sepa, cada persona aquí es un desconocido para mí. Para saber si conozco a alguien, y con razón, sé que este hombre es misionero en algún lugar, pero, ¿has estado en mi casa? Árabes, sí, misionero entre los árabes. Aparte de eso, algunos, creo, si no me equivoco, que este es el hermano Lynn Jones de Australia, sentado aquí mismo, con quien hablé esta tarde sobre una reunión en Australia.
Y conozco al hombre sentado en el último asiento, pero no sé su nombre. Pero, sin embargo, hermano Jones, usted o este hombre, no sé nada de lo que le pasa. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 58. ¿Cuántos en esta audiencia, allá afuera, y al otro lado de estas filas y allá arriba, saben que no sé nada de ustedes? Levanten la mano. Entonces, si se revela, tiene que venir por algún poder sobrenatural. Ahora bien, si él es el sumo sacerdote, y ustedes están enfermos, si no tienen una tarjeta de oración ahora, miren a este sumo sacerdote y digan: Señor, Dios, actúa esta noche. Creo tener la misma fe que tuvo aquella mujer que tocó tu manto. Ahora bien, el hombre lo demostró por la palabra, pero la cuestión es, ¿cómo lo sé? Ahora, déjenme tocar tu manto, y lo resolveré para siempre. Que el hombre se dé la vuelta, y tú uses su voz para hablar, tal como usaste la voz de Jesús, entonces eso lo resolverá para siempre conmigo. Hay un desafío en el nombre de Jesús. Que toda la audiencia pruebe a Dios y vea si Él es real. Esa es una manera maravillosa de hacerlo, hermano. Simplemente crea en Dios. No te muevas ahora, quédate quieto. ¿Te das cuenta de mi postura? Todo lo que he dicho de Él, está bien, pero ¿funcionará? Si alguien quiere subir aquí y ocupar mi lugar, es bienvenido. De acuerdo. ¿Por qué lo diría? Porque es una comisión. Porque Dios lo prometió. He estado por todo el mundo. Él nunca me ha fallado. No me fallará ahora. Es su promesa. ¿Podré sanar a alguien? No, Señor. Lo único que un don hará será manifestar a Jesús. Un buen predicador puede manifestarlo predicando la palabra. Un buen maestro puede enseñar sobre ella. Pero esto es para manifestarlo en su resurrección. Entonces, si aquel que escribió la palabra está presente, para mostrarse presente, quien escribió la palabra, después de ser crucificado hace 2000 años, seguramente, puedes tomar cada palabra que dijo. 59. ¿Es este el paciente, o la persona? Somos desconocidos el uno para el otro. Ahora, ¿pueden todos oírme? Y ahora, el ingeniero, escuchen esto, en una visión que nunca sé, no sé dónde estoy, y eso es simplemente, está en otro mundo. Ahora, aceleren, si es necesario. Ahora, aquí hay una hermosa imagen de San Juan 4, del que acabo de predicar. Ahora, si Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, aquí hay una mujer que nunca he visto, como la mujer del pozo. Nunca la he visto. Podría ser cristiana. Podría ser hipócrita. Podría ser prostituta. Podría ser una mujer virtuosa. Podría estar enferma. Podría estar representando a alguien más. Podría tener problemas financieros. Dios sabe que no sé nada de ella. Nunca la he visto. Y aquí estamos los dos, sin insultar, pero para que la gente sepa, levantemos la mano si no nos conocemos y no te conozco, levanta la mano. Nunca la conocí, no sé nada de ella. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 60. Ahora bien, si se trata de un encuentro entre un hombre y una mujer como el de la mujer junto al pozo, ¿cuántos admiten que eso es cierto? Ahora bien, si hay algo en la vida de esta mujer que ella desee, o algo sobre ella, si está enferma, si Dios lo dice, que ella sea la jueza. No lo sé. Pero si lo hace, eso mostrará que algún poder sobrenatural está aquí para revelarlo. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué creen que es? Pueden ponerse del lado del fariseo y decir que el hombre es del diablo. Pero yo tendría cuidado con eso. Cuando llaman al Espíritu de Dios una obra impura, es un pecado imperdonable. No digan eso. Si no entienden, simplemente digan: no entiendo y váyanse. Pero ustedes que creen que es el Señor Jesucristo, recibirán su recompensa. Si creen que es el diablo, recibirán su recompensa. Dependerá de ti. Solo soy responsable de la palabra y la comisión. Ahora, oren. Mateo 10, 41. El que recibe a un profeta por nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por nombre de justo, recompensa de justo recibirá. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Marcos 3, 30. Porque decían: tiene espíritu inmundo.
Lucas 12:10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 61. Sin haber visto nunca a la mujer, estando, solo predicando ahora, ¿hay algo, ahora, toda esta palabra que les he dicho sobre Jesús y sobre el fin de los tiempos, y toda la predicación que he hecho, ahora mismo va a ser encontrada falsa o verdadera? Ahora, no tengan miedo de poner a Dios a prueba. Él es grande en la batalla. Ella podría estar solo imitando. Si es así, observen lo que sucede. ¿Cuántos han estado en reuniones y han visto a imitadores subir a la plataforma, caer justo en la plataforma paralizados y tener que empacarlos, y todavía están paralizados? Algunos de ellos pierden la cabeza y se vuelven completamente locos, los ponen en la institución para morir, solo depende de lo que diga el Espíritu Santo. La maldición que Él pone sobre ellos, esa permanece para siempre, así que solo observen ahora y descubran si es correcto o no. 62. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo bajo mi control todo espíritu aquí presente para su gloria. Sin conocerte, Señora, sin saber nada de ti. Por lo tanto, si el Señor Jesús me revela para qué estás aquí, o qué hay al respecto, de alguna manera, sabrás si es verdad o no. Y si lo hace, le creerás y lo aceptarás para lo que deseas. Sabes que no te conozco, pero Él sí. Ahora, si la audiencia puede oír mi voz, la mujer está consciente de que algo está sucediendo. Ahora, si pudieran ver, ahora mismo entre la mujer y yo hay esa luz. La mujer se aleja de mí, y está consciente de que algo está sucediendo. Un sentimiento muy dulce y humilde la rodea. Si es así, levanten la mano. Ahora, saben que estar en mi presencia no haría eso. Es Él. Por eso puedo hablar de Él. Sé que Él es real. 63. Sí, la señora está aquí y quiere que ore por sus ojos, porque está perdiendo la vista. Es cierto. ¿Verdad? Ahora, podrían decir, la señora usa anteojos. Por eso dije que son sus ojos. Es cierto, pero eso es lo que está pasando, son sus ojos. Quizás él diga algo más. Siendo la primera noche, ¿cuántos de ustedes nunca han asistido a una reunión? Veamos sus manos. Muy bien. ¿Pero creen lo que les dije sobre Jesucristo, y esto es lo que Él hizo? Levanten la mano. Ahora, nos tomaremos un tiempo. Si no logramos que alguien se comunique, nos tomaremos nuestro tiempo. 64. Sí, señora, se está quedando ciega, debido a una afección nerviosa causada por la muerte de un nervio ocular. También le ha causado un aleteo en el corazón, sobre todo al acostarse por la noche. Es como un gas en el estómago, no en el corazón. Es cierto. Ahora, es cierto. Además, ¿cree que soy su profeta, o su siervo? Tiene a alguien en su corazón por quien está orando. Es una mujer, y se está muriendo, ahora tiene una sombra oscura sobre ella. No está aquí. Es pariente suya. Es su cuñada. Vive en Ohio. Así es, así dice el Señor. Pero usted no es de Ohio. Es de una gran ciudad, cerca de un lago. Es Chicago. ¿Cree? Vaya a casa y descúbralo como lo ha creído. Dios se lo concederá en el nombre de Jesucristo. 65. Sean realmente reverentes. Sean realmente reverentes ahora. No se muevan. Sean realmente reverentes. ¿Cuántos creen? Gracias. Entonces verán cosas mayores que estas. Prometa creer. Señor, somos desconocidos el uno para el otro. Nunca, que yo sepa, nunca lo he visto en mi vida. Somos desconocidos. Es cierto. Pero Dios nos conoce a ambos. Aquí está la imagen. Creo que la última persona aquí era una mujer. Esa fue una imagen sobre la que prediqué, sobre la mujer en el pozo. Ahora, aquí viene un hombre, como Natanael, que vino porque Felipe lo llamó. Dos hombres que se encuentran por primera vez ahora. Ahora, todos, reverentes, por favor. Ahora, algo sucedió en la audiencia en ese momento. Usted está consciente, señor, usted está consciente de que algo está sucediendo. Soy su hermano. Usted es cristiano, porque su espíritu viene en bienvenida. Usted es un creyente cristiano. Y está sufriendo. Tu problema está en tu cabeza, y quieres que ore por él. Así es. Levanta la mano si es cierto. No estoy adivinando. Deja de pensar eso. Recuerda, no puedes ocultar tus pensamientos. Él está aquí, él conoce tus pensamientos y los percibe. Lo que te dijo es verdad, ¿no? Ah, ya veo. Una mujer se acerca a ti. Es tu esposa. Ella también está aquí. Y cuando te dije eso, su fe se fortaleció. ¿Crees que Dios puede decirme qué le pasa a tu esposa? Si lo hago, por la gracia y el poder de Dios, ¿aceptarás que ella también se recupere?
Tiene una hinchazón, es bursitis, y tiene sinusitis. Así es. No solo eres cristiano, sino predicador. Te llamas reverendo señor Carter. Regresa a casa. Jesucristo ha respondido a tu oración y te ha sanado, en el nombre de Jesús. ¿Creen? Tengan fe en Dios. Si cumple esa promesa, cumple todas las promesas. Ahora, sean realmente reverentes. Ustedes que lo aman, es su Señor. Si me creen como su hermano, recuerden, esta es su promesa divina. Él no está muerto. Está vivo, mostrando las mismas señales en la iglesia gentil. ¿Cómo está, señora? Supongo que usted y yo nos conocemos. El Señor Jesús nos conoce a ambos. Ahora, sean realmente reverentes, entre el público. Ahora, oren. Alguien está orando. Su fe está obrando grandes cosas. Pero sigan pidiéndole a Dios, Señor, permite que este hombre me hable. Sean realmente reverentes. Lo siento. Es una luz, y solo tengo que seguirla como la veo. 67 Un hombre y una mujer de nuevo, ¿creen que soy su siervo? Si lo soy, entonces digo la verdad de mi Señor. Y si digo la verdad de mi Señor está obligado a cumplir su palabra, porque es verdad. Él dio la promesa. Vivimos en el día. No están aquí por sí mismos. Están aquí por alguien más. Y ese alguien más es un pariente suyo, una cuñada. Y no están aquí en esta ciudad, y están lejos de aquí, cerca de la costa. Están en California, en un hospital, y tienen un problema en el pie. Es un tobillo, y el tobillo tiene una úlcera, y el médico habla de amputarle el pie. Es cierto. Y la razón por la que están aquí. Los veo de pie, y estoy de pie cerca de ustedes. Tuvieron una sombra negra sobre ustedes. Estuvieron en una de mis reuniones en otro lugar y tuvieron cáncer, una sombra mortal, y fueron sanados. Y tienes una carga en tu corazón por un hombre, y ese es tu padre, y estás orando para que deje de fumar. Eso es así, dice el Señor. 68 ¿Crees en el Señor Jesús, amigo? No te muevas. Sé reverente. ¿Cómo estás? Somos desconocidos. No te conozco, Dios sí te conoce. Una sombra negra se mueve constantemente en este edificio, y hay alguien orando. Y esta vez no puedo encontrarla. Simplemente sé muy reverente. El Señor Jesús lo sabe todo, ¿verdad? Él sabe exactamente qué es y qué no es. Pero si el Señor Jesús me revela para qué estás aquí, ¿crees que soy su siervo? Entonces si Él, ya sabes, si te dijera, estás enfermo. Te impusiera las manos y te dijera, alabado sea el Señor, vas a sanar. Eso podría estar bien. Tendrías derecho a creerlo. Pero si Él regresa a tu vida y encuentra algo que tú sabes y yo no sé nada de eso, si Él sabe lo que ha sido, sin duda sabe lo que será. Y tú serás el juez si lo que ha sido es verdad o no. Entonces será según tu fe saber lo que será si crees que yo soy su siervo. 69 Estás sufriendo de una condición nerviosa. Eso es más un nerviosismo mental, trastorno, pensamiento introspectivo, cruzar puentes antes de llegar a ellos. Durante eso, también sufres de un problema rectal, que se llama hemorroides. También tienes venas varicosas en las extremidades. Es cierto. Eso te hizo sentir extraño, ¿no? Si lo sabes, créeme como su profeta, tienes un hijo por el que estás orando que tiene ataques epilépticos. Ahora bien, ¿crees que soy su profeta? Ve a casa y encuéntralo de la manera en que lo has creído. Será exactamente así, en el nombre del Señor Jesús. Ten fe en Dios. ¿Ves eso? Ahí está la luz colgando sobre esa mujer de allí. Ella sufre de cáncer. Señora Kai, nunca la he visto en mi vida, ¿verdad? No sé nada de usted. Pero estabas sentada allí orando, porque debes hacerlo, o morirás. ¿Qué tocaste? Lo tocaste a él. No eres de esta ciudad. Eres de un lugar llamado Spartanburg. Así es. Levanta la mano si eso es cierto. Vete a casa y vive. Tu fe te sana, en el nombre del Señor Jesús. Ten fe en Dios. ¿Estás creyendo? 70 ¿Cómo estás? Somos desconocidos el uno para el otro, hijo. Que yo sepa, esta es la primera vez que nos vemos en la vida. Un día de estos nos encontraremos en la presencia de Jesucristo. Tendremos que rendir cuentas por todo lo que hemos hecho. En su augusta presencia nos encontramos ahora. El Señor Dios revelará por qué estás aquí, y crees que Jesucristo vive y te digo la verdad. Estás preocupado por una condición espiritual. Así es. No solo eso, sino que eres predicador. Eres un predicador joven. Y te envió otro predicador, un predicador bautista de Macomb, Georgia. Y está sufriendo una crisis nerviosa, muy nervioso.
Por cierto, ese predicador te pagó el viaje hasta aquí, para que vinieras aquí y me presentaras a orar por él. Así es. Regresa, ambos están sanados. Llévale la noticia y dile que Dios Todopoderoso te ha curado. 71. ¿Crees que la diabetes te dejó ahí sentado? Sigue tu camino regocijándote. Solo cree. ¿Crees que el problema del corazón te dejó en ese momento? Sigue tu camino, regocíjate y di, gracias, Señor. El anciano sentado allí con la doble ruptura, ¿crees que él te sana, Señor? ¿Crees que Dios te sana? ¿Tienes una estampa de oración? ¿No tienes una estampa de oración? Pero estabas orando, ¿verdad, Señor? Tienes una doble ruptura. ¿Crees que Dios te sana? Levanta la mano. Bien, puedes tenerla si lo crees. Amén. ¿Qué tocó? Reto tu fe a creerlo. Si puedes creer, una anciana sentada aquí, una mujer de mediana edad, mejor dicho, me mira. Tiene un bulto en la nariz. No lo puedo ver desde aquí. Sí, Señor. Pero estás orando. Empezaste a la fila de oración hace un rato y te obligaron a regresar porque no era tu estampa. Pero si crees con todo tu corazón, no sabes qué es. Es un cáncer de piel. Pero si crees con todo tu corazón, Dios lo sanará. ¿Lo crees? Entonces acéptalo, vete a casa y recupérate. Ten fe en Dios. Si puedes creer, ¿y qué hay de ti sentado ahí afuera, el hombre que me mira? ¿Tienes problemas estomacales, Señor, el hombre de camisa blanca, pelo fino? ¿Tienes una estampa? No tienes estampa. No te conozco, ¿verdad? Pero estabas sentado ahí orando. Tienes una úlcera estomacal. Lo que comes te agria. Ve a comerte una hamburguesa. Jesucristo te sana. Reto tu fe a creer. Sentado aquí atrás, el segundo desde el final, sufriendo de cáncer. ¿Tienes una estampa? ¿No la tendrías? No tienes que tenerla. Jesucristo te sana. Ve a casa y créelo. Si no lo dudas, puedes tenerlo. ¿Qué te parece, señora? ¿Quieres ir a cenar? Al mismo tiempo que ese hombre fue sanado de problemas estomacales, tú tuviste lo mismo. Sigue tu camino y regocíjate. Come y sé feliz. Alabado sea el Señor. ¿Qué te parece, Señor? ¿Crees que estás sanado? Baja de la plataforma gritando y alabando a Dios. 73. Su presencia está aquí. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, no ha muerto. Está aquí. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo amas? ¿Crees en Él? ¿Cuántos creyentes hay aquí? La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos. Sanarán. Entonces, impónganse las manos unos a otros. Si Cristo cumple su promesa en un sentido, la cumple en todos. Impónganse las manos unos a otros mientras oramos. Señor Dios, en el nombre del Señor Jesús, ordeno que todo poder demoníaco libere a esta gente. Sal, Satanás. Estás derrotado, déjalos ir, en el nombre del Señor Jesús. Levántense y alábenlo todos. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.